Buenas tardes, estimados colegas que nos acompañan en la transmisión de hoy, 12 de mayo del 2021. En el marco de las actividades mensuales del Grupo FIME, Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa, y del May 12 Initiative, les damos la cordial bienvenida a la 11ª sesión del webinar del Grupo FIME. El día de hoy, 12 de mayo, se celebra formalmente el Día Internacional de las Mujeres en Matemáticas, en honor a la fecha de nacimiento de Marianne Mirzakhani, quien fue la primera mujer y única hasta el momento en recibir la medalla Fields en el año 2014, por sus contribuciones sobresalientes a la dinámica y la geometría de las superficies de Riemann y sus espacios de módulo. Se convirtió así en la primera mujer iraní en ser reconocida por estos logros matemáticos. A partir de ese momento, la comunidad matemática asignó el día de mayo 12 como el Día Internacional de la Mujer en las Matemáticas. May 12 es un evento que se celebra con singular alegría a la comunidad de mujeres en matemáticas, con lo cual se busca inspirar a las mujeres de todas las edades y de todo el mundo a festejar sus logros en matemáticas y motivar ambientes abiertos e inclusivos por todas en el mundo. En esta ocasión, contamos con la valiosa participación de nuestra colega, la doctora Adriana Galicia Sosa, del Tecnológico Nacional de México, Campus Acapulco, Estado Guerrero, quien nos impartirá la conferencia titulada Prácticas de modelación matemática en la formación del ingeniero bioquímico. En esta conferencia, la doctora Galicia compartirá los resultados de experiencias investigativas de los miembros del cuerpo académico, desarrollo de alimentos no convencionales y su aplicación en la modelación educativa del Tecnológico Nacional de México, Campus Acapulco. Estas experiencias versan en la modelación de fenómenos de ingeniería bioquímica para el aprendizaje de cálculo diferencial. Los procesos de modelación se llevan a cabo en el laboratorio de química a partir de la deconstrucción de prácticas que se viven en el campo profesional. Todo esto se realiza con el objetivo de que mediante las experiencias didácticas, el estudiante logre construir a partir de la experimentación física o química los modelos numérico y gráfico, así como el modelo algebraico con ayuda de herramientas tecnológicas, aportando con ello a la formación del atributo de solución de problemas de la asignatura de cálculo diferencial en un nivel inicial, identificando así la relación de las prácticas de modelación hacia el logro del nivel avanzado de este atributo en asignaturas de ingeniería aplicada. De la misma manera, vamos a compartir una breve semblanza de lo que es nuestra invitada el día de hoy. La doctora Galicia es ingeniera bioquímica y maestra y doctora en ciencias en el área de matemática educativa. Cuenta con 25 años de experiencia en el nivel superior de maestría, licenciatura y profesionales. Fue tutora del Programa Interdisciplinario de Profesionalización Docente en Matemáticas, Sinvestab-CEP, del año 2016 al 2018. Es responsable del Cuerpo Académico de Investigación 2019-2021, Desarrollo de Alimentos No Convencionales y su aplicación en la modelación educativa. Es miembro del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAME, desde el año 2005, del Sistema Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero desde el año 2012, del Sistema Estatal de Investigadores Educativos de la Secretaría de Educación de Guerrero a partir del año 2019 y de la Asociación Mexicana de Educación Superior, AMMES, desde el año 2020. Sea este el momento para agradecer su presencia y a partir de este momento entonces le cedemos la palabra a la doctora Adriana Galicia. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Grupo FIME, es un honor en este día tan especial que me hayan invitado para compartir algunas experiencias del cuerpo académico en el trabajo de modelación educativa. Muchas gracias a todo el Grupo FIME, a Ruth, a Ivonne, gracias por esta invitación. Me voy a permitir compartir. Bueno.
La plática es acerca de las prácticas de modelación matemática en la formación del ingeniero bioquímico. Es menester hablar sobre el trabajo que ha hecho el cuerpo académico recién formado en el Tecnológico Nacional de México, Campus Acapulco, sobre desarrollo de alimentos no convencionales y su aplicación en la matemática, en la modelación educativa. Este grupo de trabajo tiene más tiempo trabajando, pero finalmente logramos conformar el cuerpo académico y estamos tratando de llevar al siguiente nivel. ¿Qué es lo que tratamos en la parte de modelación educativa de este cuerpo académico? Tenemos las prácticas que se dan en el aula, dentro del aula, propiamente en la clase de matemáticas, y tenemos alrededor de ella las prácticas de la investigación científica, la práctica propiamente en la industria y en otras áreas no matemáticas. Vemos en esta situación que hay una desvinculación entre lo que está pasando dentro del aula y lo que está pasando alrededor del campo del ingeniero bioquímico. Los trabajos los tenemos enmarcados en la socioepistemología, donde, bueno, hay una dimensión epistemológica, cognitiva, didáctica, que se centra en, confluyen en un aspecto social, en una dimensión social. Por ello es conocido también como prácticas sociales de moderación. ¿Y con qué mirada lo vemos? Bueno, buscamos, a partir del concepto de dipolo modélico, consideramos a un modelo, aquel modelo, ya sea numérico, gráfico o algebraico, que va a intervenir en lo modelado. Por ejemplo, en la capacidad volumétrica, en el enfriamiento de líquidos, en el estiramiento de resortes, en la determinación bromatológica de alimentos, en alguna práctica propia del ingeniero bioquímico. Esto es lo que el estudiante quiere saber. No les gustan las matemáticas, ellos no quieren saber nada de los modelos matemáticos. Entonces, si tenemos un polo donde está el modelo y un polo donde está la práctica contextual, existe esta relación entre ellos dos a través de los procedimientos que utiliza el estudiante para llevar a cabo esa práctica, el estudiante o el ingeniero bioquímico o el científico. Están las herramientas, que pueden ser matemáticas o las mismas herramientas de laboratorio. Entre una herramienta y otra parecieran lo mismo, también hay diferencias. Por ejemplo, una pipeta y una micropipeta, de las diferencias muy grandes. Otra relación es los argumentos que se utilizan, los argumentos que emergen en el momento de que este modelo interviene en lo modelado para hacer la solución de un problema, ¿no? ¿Cuáles son las argumentaciones que emergen ahí? Eso lo devela este concepto de dipolo modélico. Y finalmente, y no menos importante, pues son las intenciones. ¿Con qué intencionalidad un estudiante hace una dilución, por ejemplo, o con qué intencionalidad un estudiante, un profesionista hace una dilución, ¿no? Tienen diferentes intenciones, su mirada es diferente. Muchas veces pues, el joven lo que quiere es acreditar y, y están haciendo en apariencia lo mismo, ¿no? Tenemos un trabajo ahí de la doctora Lorena Landa y el trabajo doctoral donde trabajamos sobre ese mar de dipolos que se generan, esas diferencias entre estos dipolos, cuando aparentemente están haciendo la misma actividad de diluir, ¿no? Hoy en día tenemos otra situación que agregar a estos estudios y es que precisamente hoy estamos alimentando la plataforma del CASEI porque el programa de ingeniería bioquímica está en un proceso de acreditación. Y bueno, el CASEI te da un nivel de calidad, te certifica la calidad en la enseñanza de la ingeniería, es el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería.
tenemos ya ratito ahí siendo parte del comité evaluador y conocemos bien cuál es el espíritu, la filosofía del CASEI. Hoy en día el CASEI ha evolucionado y entonces tiene algo que le llaman los atributos de egreso. ¿Y qué son los atributos de egreso? Pues son aquellos declarativos que nos van a permitir formar en el estudiante todas las competencias, todas las que requiere el grupo de interés, llámese investigadores, llámese empresas, llámese egresados. Esto lo requieren para poder dos cosas, que resuelva sus problemas las empresas y que también el egresado tenga un campo laboral, ¿verdad? Entonces, esos objetivos educacionales que demanda ese sector productivo, dentro de la escuela se forman atributos de egreso. En el cuerpo académico estudiamos progresiones del aprendizaje, ¿verdad? Para poder ubicar esa mapeo que se le llama, esa progresión de un aprendizaje a través de la vida académica del estudiante, de la retícula, ¿no? Su avance reticular. Se definieron en la academia 7 atributos de egreso: comunicación oral y escrita, pensamiento crítico, solución de problemas, interacción social, autoaprendizaje e iniciativa personal, formación ética y el uso de herramientas tecnológicas. Bueno, pues el trabajo que estamos haciendo resulta que pensamiento crítico en 27 de 51 asignaturas está declarado como un atributo esencial. Solución de problemas en 38 de 51 asignaturas. Es decir, tenemos una necesidad de desarrollar el pensamiento crítico y la solución de problemas en el estudiante de ingeniería. Voy a permitirme mostrar entonces de manera un tanto general los resultados de algunas puestas en escena de estrategias que se llevan a cabo en el Tecnológico de Acapulco a través de investigación educativa, a partir de modelar, a partir de prácticas de modelación, estamos estamos en el camino de construir el conocimiento, pero desde la mirada del ejercicio profesional. Entonces, la idea es vincular las prácticas de modelación de la ingeniería bioquímica, llevarlas al aula y hacer las adaptaciones pertinentes, porque, bueno, hay prácticas que sería imposible modelarlas, ¿no? Presento la primera. Se modela la turbiedad del agua para la formación de atributos en ingeniería como un proceso integrador donde intervienen matemáticas y ciencias físicas y químicas. ¿Cómo hicimos la progresión del aprendizaje? Pues en cálculo diferencial, en el tema de funciones, analizan funciones, identifican los tipos de funciones, se ve en primer semestre, y el nivel del atributo de egreso es introductorio. ¿Sí? Me refiero al de pensamiento crítico. Al de solución de problemas también es introductorio. Entonces, el maestro de cálculo diferencial debe de formar pensamiento crítico y solución de problemas en un nivel inicial. Si seguimos con la progresión del aprendizaje en físico-química, recordemos que estamos hablando de turbiedad del agua. En el tema de sistemas coloidales, se identifican diferentes sistemas coloidales, los chicos cursan cuarto semestre, pero aquí el profesor tiene que formar el atributo nivel medio, ambos. En análisis instrumental se ve el tema de nefelometría y turbidometría. El estudiante como competencia tiene que identificar estos conceptos, aplicarlos en problemas, ya están en quinto semestre, y los niveles de atributos siguen siendo medio. Entonces vemos que en ingeniería de gestión empresarial, en ingeniería en gestión ambiental, ya son chicos próximos a egresar de octavo semestre, y el tema relacionado con turbiedad, pues es en el sistema de tratamiento de agua, ¿verdad? Y estos atributos ya tienen que estar en un nivel avanzado. Entonces, esta gráfica nos da una idea de cómo, a partir de cálculo diferencial, en un proceso de modelación de turbiedad del agua, estoy llevando al muchacho a lo que va a requerir en octavo semestre. ¿Por qué este análisis? ¿A qué nos lleva este análisis?
Pues resulta que en los primeros 4 semestres el estudiante abandona la escuela por diferentes causas. Consideramos, como la experiencia que tenemos en la enseñanza a nivel superior de ingeniería y por otras situaciones que hemos visto, que una de las razones, o sea, el muchacho se va sin haber pisado el laboratorio de ambiental, el laboratorio de microbiología. Ni siquiera se enteró que si él seguía en su progresión iba a haber este tema. Se van por, el muchacho no deja su carrera trunca prácticamente por las clases de cálculo. Y no es la única carrera. Es algo que prevalece, ¿verdad? Si yo quiero ser ingeniero bioquímico, no matemático. A mí esto no me gusta. Yo lo que quiero es ver sistemas de tratamiento de agua. Entonces, tratamos no solo de ligar lo que está afuera, sino adentro de la escuela. ¿Cómo fue esa progresión? No me voy a detener mucho aquí, pero tenemos objetivos que nos demandan las empresas y uno de ellos es que tiene conocimiento, habilidades y actitudes para dar respuesta a los problemas. Tenemos ya dentro de la escuela nuestros atributos. Decíamos estos dos, solución de problemas y pensamiento crítico. Y estos en un nivel avanzado se ven acá, en octavo semestre en gestión ambiental. Es un modo gráfico de ver la diapositiva anterior, pero agregando los objetivos educacionales. Esto es, a la izquierda está la empresa, los grupos de interés, en medio está la academia y a la derecha está el avance reticular del estudiante. Entonces hablábamos de turbiedad, tenemos que a través de la deconstrucción de esta práctica, no voy a ahondar en el proceso de deconstrucción, sino más bien solo en el desarrollo de experiencias didácticas. ¿Sobre qué estamos hablando? Pues es un proceso normado, tiene una norma de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, significa, el método es comparar la intensidad de la luz que pasa por un medio. Tenemos este recipiente con la muestra de agua. Este es el turbidímetro, es un turbidímetro sencillo. Hace pasar una luz y entre más concentrado esté esto de sólidos, va a ser menos lo que va a pasar a través de esa luz, de ese recipiente. Entonces, a mayor dispersión de la luz, hay mayor turbiedad. Si intentamos ver un vaso hacia la luz del foco y está con mucha tierra, no vamos a poder ver la luz, ¿verdad? Y si ponemos un agua clara, pasa esa luz y se puede ver. Ese es el principio del turbidímetro, ¿verdad? Y de esta metodología se utiliza un turbidímetro, o sea, se identifica la práctica donde allá en la planta de tratamiento de aguas. No estoy sacando esto del libro. Esto lo encuentro porque fui a esos lugares, fui a donde está el ejercicio profesional y resulta que es una práctica que hacen, que ya lo mapeamos, ya identificamos los atributos y los bajamos hasta cálculo diferencial. Quizás como introducción, como precálculo, pero ya estamos metiendo al alumno al laboratorio, ¿no? Entonces, esta práctica es tomada de ahí, de la planta de tratamiento. Obvio, no traje agua contaminada, lo que hice fueron unas soluciones de fécula de maíz. Fueron 24 estudiantes los que participaron, tienen un promedio de edad de 19 años, se integraron en equipos de 4. Es parte de esta práctica de la actividad del maestro José Luis, que está aquí en el cuerpo académico. Él es maestro de ciencias básicas, también la maestra Alejandra ha implementado este tipo de actividades. Y bueno, usamos una cámara fija, una videocámara, pues ahora también con celulares y algunos materiales. ¿Cómo se fue dando esto? Se plantea el problema en el contexto. O sea, ya le llevamos a los chicos las muestras de agua. No le dijimos que es este almidón, ¿verdad?
pero les planteamos que hay que hacer un estudio. Una parte del proceso, esto lo vimos allá en la planta, una parte del proceso que se realiza ahí es la de coagulación, se le agrega un coagulante a la muestra para que pueda precipitar esos solutos, ¿no? Esa tierra. Entonces se requiere saber si el sedimentador, cómo está funcionando, ¿no? Entonces, como segundo paso de la estrategia didáctica es que interactúe con el fenómeno. Entonces ya les dije la problemática y ahora pues ahí les pongo las muestras en la mesa y vamos a darles indicaciones. Hay que agitar la muestra, colocar 20 mililitros en el turbidímetro, tomar la lectura y aquí empieza la investigación. O sea, empieza la parte medular, ¿no? de esta estrategia. Los dejamos saber qué hacen. Obvio que después vamos dándoles indicaciones, ¿verdad? Cada grupo es diferente, pero siempre los vamos dejando como que desarrollen ese pensamiento crítico para la solución de problemas, ¿no? Entonces, solitos empiezan a tomar datos, unos con una tabla, otros así de manera lineal, y lo hicieron de esa manera. Después va uno haciéndole ciertas preguntas, ahora qué vas a hacer con los datos, cómo los acomodas, a alguien se le ocurre siempre una gráfica, pues ahora unos tienen lab, lo hicieron así de esta manera, este fue el comportamiento, y entonces tenemos el dipolo modelo de turbiedad tabla. ¿Verdad? A través de la tabla está el modelo es tabla o numérico, y lo modelado es turbiedad. Estoy insistiendo mucho en la parte bioquímica, en la parte que requiere el estudiante. Él requiere la matemática como herramienta, no es su fin la matemática. Su fin es determinar turbiedad. Ya les expliqué por qué. ¿Con qué procedimiento? Toma datos, los organiza, usa una tabla numérica y empieza a analizar que los valores inicialmente van bajando y después crecen un poco. ¿Cuál es la intención? Conocer qué pasa con ese coagulante, si en verdad el coagulante logra que la turbiedad del agua baje. Estamos caracterizando entonces esta práctica. Otro dipolo que se genera aquí es turbiedad gráfica. Les decía hace un momento, organizan los datos usando una tabla de Excel, la herramienta matemática es la gráfica, y empieza aquí su argumentación, ¿verdad? Ellos dicen, se forma una curva tipo joroba invertida, entonces están identificando la variable A mayor que C de una parábola que abre hacia arriba y el significado del vértice como el punto más bajo de la gráfica, siendo este el punto mayor, la eficiencia del coagulante. Quiere decir que cuando ya no hay turbiedad, pues, o hay muy poca, es que el coagulante logró atrapar esos sólidos, ¿no? ¿Cuál es la intención en este dipolo turbiedad gráfica? Analizar el comportamiento tendencial de los datos respecto a la efectividad del coagulante de manera gráfica. Empiezan ellos entonces a ver que esto con esto es lo mismo, que no es, al principio, sobre todo, bueno, son chicos de primer semestre, piensan que la gráfica es como para verlo más bonito, que se vea bien. Este caminar de aquí a aquí no es en automático, sin embargo, es mucho más fácil que el modelo algebraico. Para el modelo algebraico generalmente tenemos que hacer uso ya de cuando menos Excel, hacer aproximación de qué curva es la que más se le pega a esa que ellos encontraron y poder encontrar el modelo algebraico. No es tan, siempre el modelo algebraico nunca ha sido tan fácil, ¿no? No es en automático. ¿Qué pasa aquí? Entonces, se obtiene la turbiedad más baja a las 5 horas, es lo que dice la gráfica, los datos. El tiempo de coagulación, pues es hasta que llegó hasta abajo, ¿verdad? El vértice de la parábola. Se cuestionan por qué la turbiedad no era proporcional respecto del tiempo. Luego de llegar a su punto más bajo, se incrementa nuevamente. Entonces, la parábola vuelve a subir. O sea, ¿qué pasó aquí? Eso fue a propósito, ¿verdad? Así se hicieron los diseños. En la vida real, esto pasa porque hay
no se controla el pH. El pH tiene que ver con este fenómeno, ¿verdad? O sea, la acidez o la alcalinidad. Y si lo hiciéramos toma de muestras durante una temporada de lluvias y tomas la muestra cada determinado tiempo, pues se activa el coagulante, se hacen las pruebas de Harras, pero luego viene con más lodos, llueve más intensamente, por eso luego no hay agua cuando llueve, porque tenemos problemas con los lodos ahí, con la turbiedad. ¿Qué sigue después? Que bueno, va induciendo el profesor al comportamiento de la curva y se van al laboratorio de cómputo y lo trabajan con otro paquete tecnológico, ¿verdad? Otro trabajo que les traigo para platicarles es sobre la capacidad volumétrica para formar estos atributos de egreso, pero como un proceso integrador de competencias matemáticas, químicas y sociales. O sea, ¿cómo llegamos hasta lo social, hasta esas competencias blandas, ¿no? Que tanto nos está pidiendo el sector productivo? Nos dicen, ok, están muy bien como ingenieros, pero ¿sabes qué? Les hace falta un tanto más el desarrollo de las competencias blandas, ¿no? En ese caso, bueno, hicimos aquí una comparación de un estudiante en una clase tradicional. El tema aquí es desigualdad. Lo estoy viendo desde el punto de vista de matemáticas. Representa una gráfica, comprende las reglas de las desigualdades y resuelve ejercicios. Representa la solución de problemas, aprende teóricamente desigualdades, acredita la asignatura, utiliza la calculadora, aplicaciones móviles y no configura ningún dipolo modélico. O sea, estoy presentando aquí lo que es el modelo eh, gráfico, el modelo algebraico, ¿sí? Las intenciones. ¿Qué pasa cuando lo hace a partir del aprendizaje en el laboratorio de química? Él va a seguir unos pasos, como el de la turbiedad, les hace instrucciones. Eso se hace en la clase de química, eso se hace en ingeniería, en gestión ambiental. Le va a agregar agua al vaso hasta que marque 40, comprueba el volumen con una probeta graduada, registra los datos en una tabla, analiza resultados, registra el modelo que en la recta real y establece el modelo algebraico de desigualdad. O sea, no hizo esto que está acá arriba, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues a partir de la medición del volumen del vaso. Comprende la diferencia entre los diferentes materiales de laboratorio, por ejemplo, probeta y vaso de precipitado. Utiliza materiales de laboratorio y constituye los modelos numérico, gráfico y algebraico. No les dije qué es lo que estaban haciendo. Creo que debía haber pasado primero esta diapositiva a la anterior. ¿Qué les pusimos a hacer aquí? Tenemos un vaso de precipitado. Encontramos un vaso pues ahí en la búsqueda vimos un vaso que si yo le colocaba 40 mililitros, se pasaba de la medición, ¿no? Entonces existen diferentes materiales en laboratorio y un vaso de precipitado pues sirve para precipitar, para contener, es como un vaso de los que tenemos en casa, pero está graduado, ¿no? Y es más exacto una probeta y después es más exacto una pipeta y después es más exacto una pipeta volumétrica. Entonces, por eso al principio de la charla decía que también hay herramientas de laboratorio, además de las herramientas matemáticas, ¿no? Se les pide entonces en 3 vasos colocar 40 mililitros y lo pasan a la probeta y miden cuánto era lo que había ahí, ¿no? Entonces resulta que uno mide 36, el otro 40 y el otro 42. Para esto yo en los vasos yo pongo la marca
Les digo, aquí mide 40 mililitros, yo ya sé que no mide 40. Estoy tratando de que mida esto. Pero en verdad encontramos un vaso que estaba muy, estaba dentro del margen, ¿no? Encuentran entonces que el volumen es mayor o igual a 36.5 o menor o igual a 42. Entonces está en este margen, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Pues lo muestran como un intervalo cerrado gráficamente. Entonces tenemos la primera parte de modelación. Ellos a través de eso identifican los diferentes tipos de materiales. Cuando están en primer semestre están aprendiendo también cómo se llaman los materiales de laboratorio en la clase de química. Aprendieron que cómo se mide, cómo se lee la medición en un material volumétrico, desarrolla la desigualdad, pero después los metemos en un dilema ético. Están aquí, me encantan estas fotos porque el chico ya no sabe cómo ponerse, miren, están todos tomando zoom y están, no creen que no mida 40 mililitros, ¿no? Y yo dije que me iba a medir 40 mililitros. Están experimentando, pues, esa es la idea. Entonces se les plantea esto en el laboratorio, son los operadores del proceso y tenemos más de 10,000 vasos y van a determinar la capacidad volumétrica de los vasos, que sea la que señala la graduación. Resulta que hacen pruebas y en lugar de que midan 40, están entre 42 y 36.5. O sea, mis vasos que yo fabriqué no miden 40. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense que esto fue casualidad, o sea, se fue dando y en el momento se nos fue ocurriendo, oye, ¿qué pasaría si les decimos esto? El grupo era muy participativo. Y bueno, ¿qué pasó? Dicen, bueno, el primer vaso no mide lo que tiene que medir. Y entonces se le pregunta, ¿y qué procede, ingeniera? Pues se debe desechar, se va a rechazar ese vaso. Entonces, dice, pues que son 10,000 piezas. Y dice otra persona, ¿te van a correr? Bueno, pero ni modo que se entreguen así, ¿no? En otro diálogo dicen, bueno, es mejor ser honestos y eliminar el lote. Otros dicen, puede fabricarse reciclando los vasos. Pero ya tenemos que hacer la entrega, o sea, no tengo tiempo de hacer esas propuestas, ¿no? Entonces, dicen, bueno, yo prefiero que me corran, se está buscando soluciones. Dice, bueno, para no perder tanto, dice, hay que venderlos con una etiqueta que diga que mide ese intervalo, esa desigualdad que acabo yo de construir. Fíjense, estamos en lo matemático, en el laboratorio de química y ahora con un problema de ventas. ¿No? Entonces, hay una desigualdad ahí que ya identifiqué, ya no es problema la desigualdad. El problema es qué voy a hacer con esos vasos. Entonces, se dice, bueno, hay que decirles que tienen error, hay que venderlos con el error. Les decimos, ok, entonces vean el vaso marca, señala esto el vaso, más menos 5%. ¿Ya vieron qué significa esto? Están llevando química en otra clase. En química no hacen un análisis sobre los vasos, están viendo, identificando que esto es un vaso, esa es una probeta, ese es un matraz, no están viendo la calibración, ni mucho menos inecuaciones, ¿no? Entonces dice Laura, bueno, es que se puede medir con ese intervalo. Entonces está dentro del intervalo, porque estaba midiendo 42 y 36, y se siente descansada, dice, qué alivio, ¿no? Y entonces esto nos lleva a saber cuál es el uso del material de laboratorio. El vaso no tiene que medir exactamente 40. Cuando la marca diga 40, cuando la gradación diga 40. Es la probeta la que nos está dando esa base de la medición exacta. Y les decía yo, las pipetas, micropipetas, o sea, hay otros materiales volumétricos. El vaso no es para medir. Es parte de las conclusiones de esa práctica y después lo van a ratificar cuando lleven esa práctica en química. Otro trabajo que tenemos como cuerpo académico es
La modelación es exponencial, pero insisto en que estoy hablando ahora de un proceso industrial de enfriamiento. O sea, no es que yo vi la ley de enfriamiento de Newton y la voy a llevar al salón y la voy a modelar en un software y la voy a simular para aprender el enfriamiento. Estoy hablando de que en una planta de procesadora de bebidas no alcohólicas, de refrescos, se requiere el conocimiento del enfriamiento de líquidos, ¿no? Entonces, igual, tienen aquí el vaso, están tomando datos, están con el sensor, están viendo cómo se lleva el enfriamiento, comparan entre el agua y el aceite y esto me lleva a analizar las variables que intervienen ahí. Este es el modelo gráfico. Entonces, se trata de trazar el avance reticular de los estudiantes a partir de esas progresiones y nos permite ubicar la investigación en atender requerimientos de nuestros empleadores y no a partir de libros o de problemas triviales. Esto nos lleva a un ejercicio de verdadera reflexión en la academia acerca de la formación de ingenieros. Es lo que hace el grupo del cuerpo académico. Entonces, la formación del ingeniero es realmente práctica. La palabra ingeniero es eso, es el diseño, ¿no? Es lo más relevante de la ingeniería, ¿no? Eh, consideramos entonces que las prácticas de modelación van a ser el proceso innovador en el aula, ¿no? Eh, como grupo colocamos en evidencia la construcción del conocimiento funcional vinculándolo a problemáticas del contexto, como es el tratamiento de aguas, siendo aún, además, una experiencia innovadora para los estudiantes en la clase de cálculo. Aquí comentarles que el maestro los cita al laboratorio de química y les pide que lleven su bata porque van a hacer una práctica. Entonces, de entrada, pues se quedan como preocupados. ¿Qué es lo que eh, el maestro nos está diciendo? O sea, si no es el maestro de química, ahora resulta que vamos a ir en bata. Y es muy enriquecedor el trabajo porque teníamos ahí al maestro José Luis, que no es bioquímico, con su bata, bien atento, analizando los datos con los estudiantes, ¿no? Yo los engaño, les digo que soy la auxiliar de laboratorio. Posteriormente, bueno, les explicamos y les pedimos su permiso para poder publicar fotos y los diálogos, ¿no? Entonces pensamos que es un proceso innovador, ellos mismos nos han dicho en algunas entrevistas que hemos tenido, y entonces anteponemos a la modelación como premisa. Es decir, a partir de modelar estos fenómenos físicos y químicos, el estudiante con la configuración de dipolos modélicos puede ver una matemática en su contexto aplicada y entonces ve el uso de esa herramienta en su perfil que él requiere, ¿no? Hemos trabajado con datos en cinéticas biológicas, es decir, en crecimiento bacteriano, pero es un tanto más, de entrada son 3 días en laboratorio, es un tanto más complicado. Ya lo hemos hecho, pero no lo muestro aquí. Se lleva a los muchachos al laboratorio de microbiología a que tomen datos. Ellos no hacen el trabajo, lo hace el que está ahí en microbiología o en bioreactores tomando datos. Determinan tiempo y microorganismo. Entonces se ve la ecuación logística, pero no lo hemos trabajado de manera eh, tan fácil como esta, ¿no? Por el concepto de crecimiento. Se toma entonces la formación integral de los atributos de egreso como fin,
impulsando la participación activa y entusiasta de los jóvenes, porque vemos que se pasa el tiempo, o sea, es una hora y de repente nos quedamos hora y media y no sintieron el tiempo. En una ocasión vimos que había unos chicos de la otra materia de cálculo. O sea, el maestro José Luis tenía dos grupos, hicimos los trabajos con un grupo y ya se estaban enojando el otro grupo, que por qué con ellos no hacían prácticas, ¿no? Entonces vemos que sí les motivó. Eh, lo que hacemos es identificar las evidencias de logro de los diversos niveles de los atributos, sobre todo pensamiento crítico y solución de problemas en la clase de cálculo diferencial, aproximando así la aparente distancia que hay entre matemática, química, física y lo último que comenté, pues son las ciencias blandas, ¿no? La de ética, la de desarrollo humano, en el asunto de los vasos, ¿no? De precipitado, de que si lo vendía o no lo vendía, ¿no? Eh, Finalmente, el grupo de investigación se interesa en mirar el laboratorio como escenario para hacer la ciencia desde la formación integral. No solo ver el objeto matemático, sino a partir de trabajo en laboratorio. Pero ese trabajo en laboratorio ya el cuerpo de investigación investigó, o sea, obtuvo datos, digamos, vivos de la práctica del ingeniero allá en la empresa, allá en la planta, ¿no? Algunas referencias, pues no coloqué todas. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Galicia, por su conferencia. A continuación tendremos un espacio para las preguntas que los asistentes puedan de pronto plasmar. Vamos a compartirlas. Sí, claro. Estamos atentos en este momento para que nos puedan hacer sus comentarios y sus preguntas con la conferenciada sobre modelación matemática. Muchas gracias. José Sotelo nos comenta, dice, es una grata experiencia haber participado en ese proyecto. Los alumnos participaban activamente, sentían lo visto en el salón de clase en la vida real. Los alumnos que no eran de ese grupo me cuestionaban por qué a ellos no los llevaba al laboratorio. Un saludo de Fernando Cajas desde Guatemala. Un Gracias, saludo para... Fernando. Bueno, ahí Felicidades. está. Este comentario es mío. Bueno, bonita la tarea de modelación. Pues yo trabajo en modelación matemática en ingeniería. Entonces dice así. Una inquietud sería si la práctica se pudiera realizar con la medición de peso, de la cantidad de líquido en los diferentes recipientes, conociendo el peso de estos en vacío. Muchísimas gracias. Sí, con eso podemos hacer, desarrollar el concepto de densidad. De densidad, correcto. Muy Sí, bien. claro, Fernando, ojalá podamos colaborar. Tuvimos hace algunos años un acercamiento sin concretarse, pero me encantaría mucho. Sé que trabaja la enseñanza en ingeniería y sería fantástico eh, andar por allá en tus lares trabajando esto. Claro que sí. Qué bien. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, la doctora Diana nos comparte pues la felicitación y la experiencia por compartirnos esta reflexión. Dice, sin duda este trabajo sobre prácticas de modelación me permiten identificar un ejemplo innovador de cómo integrar el conocimiento matemático con el disciplinar. Y algo relevante para mí fue cómo en problemas particulares existen respuestas distintas que dan solución al problema y otras que requieren la toma de decisiones por parte del estudiante. Algo que no se suele dar en las clases de matemáticas. Es un comentario de la doctora Diana. Fernando nos expresa, Fernando Cajas, de Sí. Guatemala, está de acuerdo con la decisión de dar contextos más prácticos, pero eh, expresa él, pero me parece que aún hace falta el estudio de prácticas de ingeniería más generales en esos contextos.
Sí, sí, por supuesto. El cuerpo académico, de hecho, es algo raro que hacemos porque es interdisciplinario. Mientras estamos haciendo desarrollo de alimentos no convencionales, alimentos que pueden eh, ser funcionales para alguna enfermedad, enriquecidos con algún producto de la región, eh, estamos viendo cómo esa práctica de ese investigador se puede bajar, no es fácil, pero intentamos bajarla a cálculo diferencial, ¿no? Como precálculo incluso. Sin embargo, hay prácticas mucho más sencillas, como lo que estábamos haciendo con Arrieta en un principio, ya en el 95, que es el estiramiento del resorte, ¿no? Eh, eh, Teníamos, o sea, hay prácticas incluso de secundaria donde se están experimentando las leyes físicas muy sencillas que son base para el diseño ingenieril. Eh, Estas prácticas se ven en secundaria con otra finalidad, no hacen no ahondan en la parte de la herramienta y en el dipolo modélico, ¿no? Entonces, sí realmente buscamos prácticas que pudiera motivar y no desmotivar, sino motivar al estudiante que más allá adelante, cuando lleve esa asignatura de ingeniería ambiental, le va a recordar, ah, esto lo hice acá, ¿no? Sí tiene relación, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué voy a usar las matemáticas? Empieza a contestarse esa pregunta el estudiante, pero sí hay prácticas mucho más sencillas, que pues sería muy bueno que se ampliara el trabajo también hacia abajo, ¿no? Esto que decía yo pues nada más medir, o sea, agregarle el agua al vaso y medir, verificar el volumen sea el que está marcado ahí, fue algo muy sencillo en realidad, o sea, eso es irrelevante incluso para, si me escucha un maestro de química, va a decir, ¿eso qué? Pues para eso está la probeta, ¿no? ¿Eso qué? Pues sí, pero el alumno está viendo ahí en ecuaciones. Hemos hecho trabajos donde solo dejamos caer agua en la probeta y grafican la altura de ese material con respecto del tiempo. Y si es un matraz, la curva es diferente. Y si es una probeta, es diferente. Y si es un embudo, es diferente. Entonces, algo así se trabajó en el proyecto de Simvestab, pero en papel. Yo lo hago acá en el laboratorio. No hablé de esa práctica, es una práctica sencillísima, solo es agregarle a flujo constante agua al material de laboratorio y está identificando el material de laboratorio y está identificando el comportamiento tendencial de la altura con respecto del tiempo, de la altura, no del volumen. Y eso ha sido una práctica también muy sencilla y que es la primera práctica con que el alumno se enfrenta al modelo gráfico. ¿Qué pasa con altura-tiempo? ¿Qué relación tiene? Ah, pues es lineal, es cuadrática, es exponencial negativa. Muy sencilla. Sí, sí, Fernando, gracias por el comentario. Alejandra Flores nos pregunta, dice, ¿podría comentarnos de su experiencia en la modelación con el bioreactor? Sí, ahí, por ejemplo, los chicos de ingeniería de bioreactores, esa es una asignatura donde el atributo de egreso es pensamiento crítico y solución de problemas es avanzado. O sea, ahí es lo más alto, ¿no? Es donde ya el estudiante debe tener desarrollado el pensamiento crítico y solución de problemas. Los muchachos diseñan prototipos y tenemos ahí un prototipo de un bioreactor donde con diferentes agitadores de diferentes formas, de diferente configuración geométrica, podemos medir las revoluciones por minuto y el tiempo en que la fluoresceína o un marcador termina de disolverse dentro del reactor.
o se puede hacer con una reacción ácido-base. Cuando ya terminó de disolverse, se pinta el reactor. ¿El reactor qué es el reactor? Es un vitrolero, es un recipiente de vidrio con un agitador, con control del giro, de las revoluciones. Entonces le van agregando una sustancia de color que va llegando al reactor y con la agitación, dependiendo de la velocidad de la agitación y del tipo de agitador, va a tener comportamiento diferente esa curva. Eso es parte de una asignatura que se llama operaciones unitarias y es el tema de agitación y se ve en bioreactores y lo podemos ver, no lo hemos hecho en cálculo diferencial, pero es una tareita pendiente que tenemos ahí en el cuerpo académico. Muy bien. José Brito nos saluda y nos expresa sus felicitaciones. Muy bien. Gracias. Fernando nos expresa también sus agradecimientos por compartir este trabajo, el cual hace que las prácticas se crezcan. Sandra nos saluda Gracias. desde Guatemala. Felicitaciones para la doctora Adriana. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Gracias, Ana. Un saludo desde nuestro amigo Efraín Vázquez desde Colombia. Expresa las felicitaciones por el trabajo realizado. Bueno. Gracias, Efraín. Efraín tiene ahí una pregunta también acerca de... Efraín, sí. Efraín nos pregunta, dice, ¿cómo hacer que el estudiante logre cautivarse y no retraerse cuando se intenta al final formalizar el experimento mediante la matemática? Aunque se aprecia la motivación, es importante el papel del docente frente a la enseñanza en ingeniería. Muchas gracias, Claro Efraín. que sí, claro que sí. Eh, yo comentaba que tenemos algunos años en esto, no lo habíamos concretado con un cuerpo académico, ¿no? O sea, ya de manera formal. Tenemos algunos años haciéndolo en mi clase, en la clase del amigo, y precisamente en este cuerpo académico dos personas eh, son del grupo académico de ciencias básicas. Si estamos todos hablando de matemática educativa y sabemos que el matemático puro dice, bueno, es que eso no es matemática, estás experimentando ahí jugando con números o estás en química realmente, no estás en matemáticas. Esto yo lo enfrenté desde que estudié el doctorado porque yo intentaba hacer esto y siempre había un maestro que me decía, ¿estás en química o en matemáticas? Y la verdad yo no quería estar en matemáticas, yo quería estar en química. Pues mi problema es formación de ingenieros bioquímicos, ¿no? Si el profesor no está capacitado, no está involucrado en este proceso de enseñanza, ni siquiera conoce que en bioreactores voy a ocupar tu ecuación diferencial, él sigue con su MATLAB, su GeoGebra y su rollo matemático, ¿no? Entonces, claro que el papel del profesor es importante. Necesitamos concientizarlos, capacitarlos, mostrarles cómo se hace el experimento, cómo controlar, porque se te puede salir de control. Les decía yo hace un momento que no fui a la planta de tratamiento por agua. Agarré y preparé mis soluciones con fécula de maíz, hice como atolitos, ¿no? Ellos no lo saben, ¿no? O sea, son ciertas cosas que nos llevan tiempo procesarlas para poder llevarlas. El maestro de cálculo es el que estaba enfrente. Yo era la auxiliar de laboratorio. Yo era la que les arrimaba las cosas y le hacía señas al maestro de cálculo y iba diciendo por ahí vas así, por ahí vas acá. Fueron medio engañados los chicos, después les gustó y pues ahora soy la jefa de esa carrera. Pero sí, es importantísimo el papel del profesor, el involucramiento de la academia de básicas con el cuerpo de la ingeniería, de la formación ingenieril, de la bioquímica, ciencias básicas, ingeniería bioquímica, esas academias tienen que trabajar juntas. Y en el cuerpo académico tenemos 2 personas de ciencias básicas y 2 de bioquímica. Por ahí se empezó, por el profesor. Gracias, Efraín. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Efraín. José Brito nos plantea también, dice, ¿en qué materias se ha llevado a cabo este tipo de prácticas en ingeniería bioquímica en el ITA?
Cálculo diferencial. Yo expresaba hace un momento, de hecho es precálculo. No podemos llevar el proceso, la ley de enfriamiento, por ejemplo, la podemos llevar a ecuaciones diferenciales y tomar datos y guiar al alumno hacia el modelo algebraico de la ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de variables separables que se separa, se integra directamente y obtenemos el modelo, ¿no? Entonces, lo podemos hacer así o lo podemos ver como una función exponencial negativa en cálculo diferencial. Estamos ahorita trabajando en cálculo diferencial. No me gusta que el programa está organizado desde el punto de vista matemático, ¿no? Está recta real, funciones y termina con derivadas, límites y termina con derivadas. Podemos derivar desde el primer día, ¿no? Entonces ahí me genera un poquito de conflicto porque yo no quiero buscar prácticas para resolver el problema de inecuaciones. Voy armando prácticas, voy viendo, es difícil estar armando la práctica y estar viendo qué va a dar de teoría, José Luis. Inecuaciones, ¿cómo puedo ver inecuaciones? No se trata de buscar inecuaciones en la empresa de tratamiento de aguas. Se trata de ver qué están haciendo allá los bioquímicos, de construir esa práctica, analizarla, estudiar su teoría y de manera sencilla llevarla a precálculo, a la parte introductoria de cálculo diferencial. Entonces, estamos trabajando en cálculo diferencial realmente, pero claro que se puede mover a otras, ¿no? Nos falta un poquito más de adaptaciones ahí para llevarlo más adelante. Sí, sí, Brito, gracias. Muchas gracias a José Brito. La doctora Ivonne Sánchez nos plantea la siguiente inquietud. ¿Cómo evalúan los diversos aprendizajes y las competencias más allá de la calificación numérica? Sí. Fíjense que, colegas, que esto de la evaluación, tenemos todo un sistema. Yo ahora estoy incorporando los requerimientos que requiere el CASEI, que finalmente pues son quienes nos dan esas estrellitas para poder conseguir recursos y poder participar en bolsas económicas, ¿no? Es, digamos, lo institucional. Y también tenemos, por otra parte, el seguimiento a la gestión del curso, mis horas teóricas, mis horas prácticas, con qué instrumentos voy a evaluar, si van a ser rúbricas, si van a ser listas de cotejo. Entonces, en una discusión con la doctora Lorena, que también está en el cuerpo académico, Lorena Landa, me dice, es que tú estás haciendo las cosas y ¿qué? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto le vas a dar? ¿Obtuvo la competencia de pensamiento crítico o no la obtuvo? Entonces, una de las cosas a que hemos llegado en academia es que a partir de una lista de cotejo, yo puedo decir, ¿lo logró o no lo logró? ¿No? Desde que si entró con su bata, es sí, no, sí, no, sí, no. Y puedo evaluar el atributo o puedo evaluar también, no precisamente el atributo entra en la calificación del estudiante, eso es como aparte, como cuando decíamos, a ver, voy a evaluar el comportamiento en el aula, pero no te voy a dar puntos, ¿no? Entonces, una forma es hacerlo a través de una lista de cotejo. Todas las prácticas con lista de cotejo es lo más rápido. Recordemos que tenemos 40 estudiantes hasta 45, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para ver si llegó al modelo numérico, ¿no? O si llegó al algebraico, o si pudo interpretar los 4 modelos? Si voy a hacerle ese tipo de preguntas, bien quedaría una rúbrica. Pero si solo quiero ver si llegó o no llegó, con una lista de cotejo. Y entonces ya le doy el valor numérico que me exige la institución, ¿no? Entonces, es cierto, vemos que hay interés, vemos que había que haber una trazabilidad si esos chicos, en eso nos quedamos, que tenemos el grupo que no recibió las prácticas de cálculo y el grupo que sí recibió las prácticas de cálculo. No se trata de, o sea, habría que hacer un análisis estadístico, pero el maestro le da un seguimiento grosso modo y dice, bueno, pues es que los que llevaron cálculo tienen otro modo de incorporar esas herramientas.
ya en la clase de ingeniería bioquímica, ¿no? Pero sí, una forma de evaluarlos es así de manera económica, las listas de cotejo. Muy bien. Muchas gracias, doctora Ivonne. Gracias, Ivonne. Un saludo de Franklin Coronel. Nos Hola, expresa su... Frankie. Muchas gracias. El saludo de Efraín, después de haber escuchado su respuesta. Muchas gracias, Efraín. Muchas gracias, Efraín. Estamos para servirles. Un saludo de Atenea. Muy bien. Muchas gracias, Atenea. Gracias. Saludo de Miguel, Miguel Sánchez. Muchas gracias, Miguel. Arlet Silva nos comenta, dice, se veía muy interesante, la verdad, nos hubiese gustado participar en las prácticas. Saludos. Muchas gracias, Arlet. Arlet debe ser una egresada. Sí, sí, yo quisiera que todos los 4 o los 5 grupos de cálculo llevaran esas prácticas. Tenemos mucho trabajo llevarla con otro enfoque a ecuaciones diferenciales, que es una de los talones de Aquiles de los muchachos, ecuaciones diferenciales. Es la base de termodinámica, fisicoquímica, bioreactores. Allá andan sufriendo después. Bueno, entonces, a manera de cierre, expresamos las gracias a todos los asistentes a esta conferencia, pero sin antes no pasar a leer formalmente la constancia que se le hace entrega a la doctora Adriana Galicia por su valiosa participación en el webinar del día de hoy. Entonces, el Grupo de Investigación Latinoamericano, Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa, FIME, otorga el presente reconocimiento a la doctora Adriana Galicia Sosa por su participación como ponente de la conferencia Prácticas de Modelación Matemática en la Formación del Ingeniero Bioquímico durante el 11º seminario en línea a través de nuestra página de Facebook, FIME 2014, celebrado el 12 de mayo del 2021. Firman nuestras coordinadoras, la doctora Ruth Rodríguez Gallegos y la doctora Berta Ivonne Sánchez Luján. Los invitamos, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias Berta, gracias Ruth. Ha sido un placer, me gustó mucho, nunca había participado en sus webinars como ponente, he estado siguiéndolos en las conferencias. Me gustó mucho todo lo que se vertió aquí, créanme que enriquece el trabajo y nos estimula bastante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Entonces, a toda nuestra audiencia y colegas, los invitamos a seguir enviándonos sus preguntas o comentarios a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirse al canal de YouTube por si se perdieron de algunas de nuestras ediciones anteriores. Y sin más por el momento, los invitamos a la siguiente edición del webinar, que será para el próximo 9 de junio. Los esperamos cordialmente y feliz noche para todos. Muchísimas gracias.